Amigos de la Cuna del Fútbol TV, Venezuela está en los 16avos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 y enfrentará a Corea del Norte. Una Vinotinto que terminó liderando su grupo, el grupo E, con 7 unidades. Inglaterra fue el segundo con 6, tercero fue Egipto con 4 y el último Haití sin unidades, perdiendo sus 3 encuentros la selección de la CONCACAF. La Vinotinto arrancó esa ronda enfrentando a Inglaterra, el partido que se antojaba el más duro, el más fuerte por el historial, además de la selección de los Tres Leones, y terminó solventando la Vinotinto de buena manera con un marcador de 3-0, donde los goles, y esto fue noticia, o fue novedad, o fue un buen punto de inicio para la selección nacional. Los goles vinieron por parte de hombres de la línea defensiva. Hablamos de Román Davis, hablamos de Dioner Fuentes, que fueron los carrileros y los autores de los primeros 2 tantos de la selección nacional, y que culminó en el agregado ya del segundo tiempo, marcando el tercero para ratificar la goleada sobre la selección europea y arrancar lo que en ese momento se intuía con muy buen pie por parte de la selección nacional. Un partido donde Venezuela fue de menos a más, donde Venezuela pudo de alguna forma sortear un inicio de partido difícil, pero luego terminó imponiéndose por 3-0. El segundo partido de la Vinotinto fue ante Egipto, se había adelantado en el marcador Venezuela, empató el conjunto de Egipto empezando el segundo tiempo, el gol fue ahí de Marcos Maitán, y luego, poco después del gol del empate, la selección africana sufre la expulsión de Mohamed Hamad. Y en ese compromiso Venezuela, la ansiedad pudo un poco sobre un equipo que no logró ratificar el segundo tanto y por tanto terminar consiguiendo el liderato del grupo en ese mismo segundo encuentro. Lo que sí aseguró con ese empate Venezuela fue la clasificación. Ya le garantizaba el resultado según se fueron dando los partidos de segunda ronda para estar en la ronda de 16avos de final. Y el partido final, el partido con el que cerró el grupo Venezuela, fue una victoria de 4-2 sobre Haití. El marcador fue abultado al final, pero sí fue difícil, fue un partido duro para la selección Vinotinto, que se había adelantado con goles de Diego Claudio y de John Mancilla. Luego la selección haitiana terminó marcando 2 tantos para venir de un 2-0 abajo y conseguir la igualdad en el marcador con Davens Jacquet y Woodson Felix. Y luego David García en par de ocasiones había entrado a la cancha David y terminó ratificando por duplicado al minuto 80 y en las postrimerías, en el agregado del encuentro, terminó marcando su segundo en la cuenta personal y el cuarto de la selección nacional, que terminaba de esa manera no solo liderando el grupo, sino liderándolo con un invicto y ganando 2 de los 3 partidos, y a uno de ellos a una selección que es habitualmente protagonista en certámenes tanto mundiales como continentales, como es la selección de Inglaterra. Cosas que vimos de esta Vinotinto, de esta selección en la primera ronda, un equipo con personalidad y un equipo con múltiples facetas de juego. Y con esto quiero decir que cuando tocó replegarse, ser un poco más cauto en la aproximación al partido, lo supo hacer Venezuela. Lo vimos sobre todo en la primera media hora ante Inglaterra, donde Venezuela, si bien se fue acomodando un poco más atrás en la cancha, no iba a refugiarse sobre su área, sino se mantenía en las inmediaciones del círculo central. Y una vez que anuló los caminos sobre todo el contragolpe, Inglaterra, una selección muy rápida, una selección que usa un juego muy vertical, una vez que anuló esos circuitos de descarga sobre los costados y tapó los carriles centrales, la selección inglesa terminó totalmente neutralizada y la Vinotinto pudo finalmente imponer su juego. Esa personalidad para sufrir los momentos duros de los partidos es algo que a Venezuela le caracterizó durante esta primera ronda, tanto en la primera media hora contra Inglaterra como en el segundo tiempo contra la selección de Haití, donde a fuerza de personalidad y de fútbol, porque esa es la otra seña de esta Vinotinto de Osvaldo Vizcarrondo durante esta primera ronda. Practica un buen fútbol, le falta un poco de finalización. Más allá de los marcadores del 3-0 y del 4-2 en el partido contra Egipto, se vio que a Venezuela por momentos le faltó un poco de calma al momento de gestionar el último momento
del partido o el último momento de la fase de ataque para convertir a gol. Y su rival, después de esta muy buena primera fase, donde hubo por supuesto muchos más aspectos positivos que negativos, pero el profesor Vizcarrón en sus declaraciones fue consistente siempre en buscar lo mejor para el equipo, en buscar siempre mejorar y evolucionar, porque esta es una selección, según palabras del director técnico, que tiene todavía margen de mejora. Y cómo no, una selección que termina ganando ese grupo con solvencia. Además, pues termina teniendo también margen de mejora, porque ahora es que viene lo bonito, ahora es que vienen los partidos de eliminación. El rival de Venezuela será el próximo día sábado, la selección de Corea, que goleó 5-0 en el marcador en su primer partido, la selección débil de ese grupo de CONCACAF. Luego empató con Alemania y terminó cediendo en el último partido ante Colombia. Fue Corea el tercero de ese grupo que compartía con Alemania y Colombia, con 5 unidades para Alemania y para Colombia y 4 para Corea. Por supuesto, todos golearon al conjunto de El Salvador, que solo Colombia terminó empatando con ellos. Quiero decir que Alemania y Corea golearon al conjunto de El Salvador y Colombia terminó empatando con la selección centroamericana, y con eso Corea logró meterse con 4 unidades como uno de los mejores terceros de esta primera ronda. ¿Qué viene para la selección Vinotinto Sub-17? Pues terminar de alguna forma de conseguir en esta ronda de eliminaciones, seguir avanzando, seguir consiguiendo su fútbol, seguir evolucionando en su juego, teniendo la posibilidad de competir de la manera en que lo viene haciendo e ir a imponer las condiciones. Este es un grupo que tiene un muy buen trato de pelota, es un grupo que todavía puede incluso jugar mejor, porque todos los equipos son mejorables, y por supuesto competir lo más lejos posible. Va a Vizcarrondo con la opción de llegar, o ha declarado que su opción es llegar lo más lejos posible, y no tenemos dudas de que el potencial de estos muchachos da para pensar en una gran Copa del Mundo para los chicos de la selección Sub-17. ¿Y tú cuál opinas que va a ser el destino de esta selección Sub-17? ¿Hasta qué ronda va a llegar el equipo de Osvaldo Vizcarrondo? Déjalo aquí en los comentarios. Síguenos en todas nuestras redes oficiales. Recuerda que somos en X, @lacuna del fútbol, y en el resto de nuestras redes, Instagram, TikTok y en YouTube somos @lacuna del fútbol TV.